Lo que vamos a ver hoy día son las ecuaciones de primer orden lineales. Aquí, ecuación de primer orden y lineal. Entonces, dijimos que una ecuación diferencial se podía escribir de primer orden, era la ecuación diferencial más general tenía que ser una función de la variable independiente, de la variable dependiente, y su primera derivada, por ejemplo, igual a 0, y que de esta ecuación uno podía despejar el I' como función de las otras dos, que era f de x, y, que esta era la forma canónica de escribirla. Ahora, dependiendo de esta función, la ecuación puede ser no lineal o bien puede ser lineal. La pregunta es, ¿cuál debería ser la forma de esta función en estas tres variables para que la ecuación sea lineal? ¿Cuál debería ser la función? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosas son lineales? Podría tener, no se me ocurre. X en función de y e y', pero no creo. No, no, porque el X es la variable independiente. Entonces, el Y es una función de X y el Y' también es una función de X. De hecho, esta función debe ser lineal ¿en qué variable? Para que la ecuación diferencial sea lineal. ¿Qué significa que la ecuación diferencial sea lineal? ¿Cuál es la mayor potencia que puede aparecer en la ecuación, si es que ella es lineal? ¿No? O sea, de grado 1. De grado 1, ¿ya? ¿Pero en cuáles variables? En X ¿Ya? o en X y en Y. Eso me tinca más. Ya, en X y en Y. Entonces podría ser cuadrática en Y'. Entonces uno podría tener, por ejemplo, f de x, y', no sé, pues x más y al cuadrado. Y esto igual a 0, porque f, la ecuación diferencial es f igual a 0, define una ecuación diferencial. ¿Y esa ecuación es lineal? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese término tiene la derivada al cuadrado. Y lo que necesito es que el exponente de la función y la derivada, o todas las posibles derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial, el mayor exponente sea 1. De hecho, lo que me interesa es que sea lineal en y en y'. La ecuación tiene que ser lineal en las variables dependientes, en este conjunto de variables. Acá me da lo mismo. Entonces, esto tiene que ser esencialmente la ecuación de un plano
lo más parecido a la ecuación de un plano, pero en las variables y prima. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y cuál es la ecuación de un plano? En X y Z, por ejemplo. En X, y Z. ¿Cuál es la ecuación de un plano? En 3 dimensiones. Es la generalización de la ecuación de la recta, ¿no? Y esto era una constante por X más otra constante por Y más otra constante por Z más una posible constante igual a 0. Eso de ahí tiene las variables las variables estas que están acá tienen todas potencia 1. Entonces lo más parecido a eso en estas variables de aquí es una función de la forma, no sé, pues, ¿cómo le llamo a esta cuestión? Una constante que la voy a hacer dependiente de X más una función por Y más una función por Y'. Esta función, las variables dependientes tienen potencia 1. No hay términos cuadráticos, no hay cubo en Y ni en Y', no hay productos de Y por Y' tampoco, que sería un término cuadrático. Y A, B y C son funciones de una variable. Funciones de una variable. Y eso me genera entonces un plano. Esto es lo más parecido al plano que está aquí en las variables X y Z. Este plano está en las variables Y'. Esto que está aquí es un plano así entre comillas, en Y, Y', que son las variables que me interesan y que definen la ecuación diferencial, porque la ecuación diferencial es para Y, en función de X, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese caso, la ecuación diferencial más general es que todo este plano sea igual a 0. Entonces, la EDO lineal es A de X más B de X por Y más C de X por Y' igual a 0. Ahora, ustedes pueden tomar esta ecuación y dividirla por C', por C, perdón. Entonces multiplico esta ecuación por 1 partido por C de X. La divido por la función. Y si divido esto, entonces ese término desaparece, queda un factor de escala 1 sobre Y', y la voy a escribir. Después el segundo término queda B de X partido por C de X por Y más A de X partido por C de X, todo eso igual a 0. Y a esta función típicamente se le llama el P de X y a esta función de X se le llama Q de X. Y uno escribe la ecuación diferencial de primer orden más general en la forma de nuevo canónica, que sería algo así como Y' más P de X por Y más Q de X igual a 0. Esta es la forma canónica de la ecuación. Esto es un QA, parece P. Escribir bien esto. Esta es la forma canónica. Del arreglo lineal de primer orden.
Entonces la ecuación diferencial de primer orden queda determinada por las funciones P y Q. Usted me da un par de funciones P y Q de X, y esto determina una ecuación diferencial de primer orden lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto, no? La idea de lo que está detrás de la linealidad. Sí, profe, está clara. Ya. Ahora, típicamente lo que uno hace aquí es que deja todo las variables y o todo lo que tenga que ver con i a un lado de la ecuación, y uno escribe esto como menos q. ¿Sí? Fíjense que el lado derecho, esto solamente depende de x. Y lo que está acá es una función lineal en i. En i, i'. Y esto, cuando uno escribe de esta manera, lo que está al lado izquierdo es este plano en i, homogéneo de alguna manera, y el término que está a la derecha, que es distinto de cero, se llama el término no homogéneo. Porque no es cero. Asociada a esta ecuación, si yo elijo, por ejemplo, que q de x sea 0, esta ecuación se reduce a i' más p de x por i igual a 0. Y esta se llama la ecuación homogénea. Ecuación homogénea. Maté el lado derecho de la ecuación, lo hice igual a 0. La ecuación homogénea. Esta que está acá esa se llama ecuación inhomogénea o no homogénea. Entonces, siempre cuando tenga ecuaciones diferenciales lineales, voy a tener esta misma estructura. Porque siempre voy a tener un plano igual a 0. Y el coeficiente que no depende de i, o el que depende solamente de x, va a definir siempre el término no homogéneo. Y cuando ese se apaga, entonces genera la ecuación homogénea, que es más simple, es un poquito más simple. Entonces, si uno quiere resolver la ecuación no homogénea, primero uno escribe la ecuación homogénea y resuelve esa, que es más fácil, y luego con la información de la ecuación homogénea resuelve la ecuación inhomogénea. Vamos por partes, ¿no? Resolvemos el problema más simple primero, y con la solución del problema simple encuentro la solución del problema no homogéneo, que es más complicado. Entonces, vamos a partir por esta ecuación que es más simple. ¿Cuál es la solución de la ecuación homogénea? ¿Cuál será la solución de esa ecuación que está ahí? De esa de ahí. Entonces, escribámosla. Escribámosla. Y voy a borrar aquí.
escribámosla típicamente como uno debería escribir esta ecuación. El I' es la derivada ahí respecto a X, ¿no? Entonces esto explícitamente es de ida de X igual a, voy a pasar el término al otro lado, a menos P de X por I. Y ahora en esa ecuación divido por I y multiplico por dx y escribo esto de I partido por I igual a menos P de X por dx. ¿Sí? Y ahora integro a ambos lados. Y le sumo la constante integración del proceso de integración. ¿Cuál es la primera integral? Logaritmo natural de I. El logaritmo natural de I. Y eso entonces, aquí no hay nada que hacer, tengo que conocer el P de X para poder integrarlo, más la constante. Y ahora despejo Y, ¿cuánto vale ahí? Y de X. Euler elevado a todo lo de la derecha. Y esta la puedo separar como elevado a C por elevado a menos la integral de P de X. Entonces, ya esta E elevado a C le puedo llamar A. Para no escribir tanto. Y C es una constante arbitraria, E elevado a una constante. Así que, y arbitraria también, porque el de arriba es arbitrario. Así que la A es una constante arbitraria. Y entonces la solución de la ecuación de primer orden homogénea la puedo escribir entonces como I de X igual a una constante por elevado a menos la integral de P de X de X, que es la primitiva, si ustedes quieren, del P. Así que ahí está. Así que la ecuación homogénea I' más P de X por I igual a 0, que le voy a llamar I homogénea a esta solución, tiene esta estructura, la constante por elevado a menos la integral del P de X. Siempre. Es como un teorema esto. Así que ahora conozco la solución de la ecuación homogénea. Ahí está, la determiné. Es una constante por elevado a menos la integral del P de X. Entonces, con esta información me gustaría resolver la otra ecuación, la que no es homogénea. I' más P de X por I igual a Q de X. O más Q de X igual a 0. ¿Cuál será el I ahora? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo miro la ecuación no homogénea y supongamos que el Q tiende a 0, de a poquito, se va apagando, sí, se va apagando, se va apagando. ¿Qué debería pasar con la solución I de X a medida que Q tiende a 0? ¿Hacia dónde debería tender? Debería tender a la solución del anterior.
de la homogénea, ¿no es cierto? Entonces uno espera que si el Q se achica, la solución de la ecuación no homogénea debería tender a la solución de la ecuación homogénea. Una condición de orden. Entonces, ¿cómo uno puede lograr eso? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo debería estar relacionada esta con la homogénea? Entonces uno dice, mire, puede ser que la solución de la no homogénea sea una cierta función que no conozco por la función homogénea. De manera que cuando Q tiende a 0, entonces la función phi tiene que tender ¿a dónde? A 1. A 1. Y con eso empalmo de alguna manera la solución de la ecuación no homogénea con la solución de la ecuación homogénea. ¿Se dan cuenta? El phi no lo conozco, no tengo idea en este minuto cuál es el phi. Pero uno espera que con esta estructura se respete la condición de borde esta que está acá. A medida que el Q se apaga, entonces cuando el Q se apaga, la función phi tiende a 1 y entonces la función de la solución no homogénea empalma o tiende a la solución homogénea. La pregunta es, ¿cuál será el phi que hace esta gracia? Si conozco el phi o tengo alguna manera, algún algoritmo de determinarlo, estoy listo. Porque entonces ese algoritmo me permite encontrar la función phi y ahora el i es el producto de estos dos. Esta estoy listo porque ya la conozco, que está aquí. Y ahora si tengo un algoritmo para determinar phi, ya conozco entonces la solución de esta otra ecuación, que es la no homogénea. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es como un hint de alguna manera para encontrar la solución. Ahora, el i, la función i, tiene que ser solución de esta ecuación. Porque el i es la solución de la ecuación no homogénea. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta propuesta que permite empalmar las dos soluciones y reemplazarla en la ecuación no homogénea, que yo quiero que el i sea solución. Entonces lo que necesito aquí para calcular el i, o para reemplazarlo en la ecuación diferencial, necesito el i' también. Entonces, ¿cuál es i'? Si el i lo tomo como esto, ¿cuál será i'? Lo vamos a calcular ya. ¿Cuál es la derivada? Entonces, esto es un producto de funciones. ¿Cuál es la derivada de un producto? ¿Cómo se deriva un producto de funciones? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, esto es phi' por i homogéneo más el phi por el i homogéneo prima, ¿no? Y ahora tengo la función y tengo la derivada. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazarlo en la ecuación diferencial. Tengo las dos cosas. Entonces, reemplacémoslo. La ecuación es i' más p por i. Lo voy a escribir sin lo x, ¿eh? Pero acuérdense que el p y el q son funciones de x. Esa es la ecuación no homogénea. Entonces el i' lo voy a reemplazar por lo que aparece aquí. Esto es phi' por la solución homogénea más el phi por la solución homogénea prima más p por i, y el i es phi por i homogéneo. Entonces el i es el phi por el i homogéneo más q. Y eso tiene que ser igual a 0. Y aquí miro las cosas y me doy cuenta que, por ejemplo, hay
términos que tienen la derivada de phi, que es este, y hay otros términos que tienen phi pelado nomás. Entonces voy a juntar todos los que tienen derivada y los que no tienen derivada. Entonces esta ecuación la puedo escribir como phi prima por i homogéneo más y aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí puedo factorizar por phi, ¿no es cierto? Y me queda paréntesis y homogéneo prima más p por i homogéneo, ¿no es cierto? Todo eso y después viene el q. Es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Factoricé por phi, los dos términos del medio. Y ahora, ¿cuál es la gracia de la solución homogénea? Bueno, la solución homogénea cumple con esta ecuación. La derivada del homogéneo más p veces el i homogéneo, ¿cuánto vale? Vale 0. Y ese término es justo lo que aparece aquí entre paréntesis. Esto. Y como el i es solución de la ecuación homogénea, esto tiene que ser 0. Porque el i es solución de la homogénea. Esa combinación es siempre 0 para la solución homogénea. Entonces se muere ese término y la ecuación diferencial queda phi prima por IH más Q igual a 0. Y de aquí conozco todo, porque salvo el phi, porque el Q lo conozco, la solución homogénea ya la conozco, es A por E elevado a la integral del P, así que de aquí puedo despejar phi prima. Paso el Q para el otro lado, me queda menos Q y lo divido por la solución homogénea. Y esto es una ecuación diferencial para phi. Entonces dice que de phi a de x tiene que ser entonces el Q partido por la solución homogénea. Y ahora, ¿cuál será el phi entonces? Integro. Integro esta ecuación en x. Así que esto queda Q de x partido por la solución homogénea en términos de x. Y la integral de una derivada, que esto es integral en x, es integral en x, no en phi. ¿Cuál es la integral de una derivada? Sería phi. Phi, que piensen, miren, esto es lo mismo que la integral de phi, ¿o no? Los de x como que los pueden eliminar. La integral de phi es phi. Así que el phi es menos la integral de q de x partido por y homogéneo de x de x. ¿Sí? De hecho, aquí me falta la constante de integración, ¿o no? Nada más 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces determiné el phi. Así que lo tengo. Y si tengo el phi, entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación homogénea? No homogénea, perdón. Era el producto, ¿no? La solución de la ecuación no homogénea era el i de x, que tenía que ser la función phi de x por la solución homogénea. El producto. Y ahora
reemplazo esto. ¿Cuánto es y de x entonces? Esto queda paréntesis menos la integral de q de x partido por y de x y homogéneo. Integro esto más una constante c sub 2 por y homogéneo. Entonces, el y de x lo puedo escribir como esta por esta, que es la constante c sub 2 por el y homogéneo, más, o menos, en realidad menos, el y homogéneo, multiplicado por la integral de q de x partido por el y homogéneo de x, integrado en x. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahora puedo reemplazar lo que era el I homogéneo. ¿Cuánto era el I homogéneo en la pizarra anterior? ¿Dónde estaba? Lo calculamos aquí. Ahí está. Eso. El I homogéneo es la A por elevado a la integral del P. Entonces puedo reemplazar aquí y escribir el I de X, lo mismo que la constante C sub 2. El I homogéneo es A por E elevado a la integral del P de X. Y esto era menos, ¿no? Era un menos. Y reemplazo acá, y este es A por E elevado menos la integral del P de X, multiplicado por la integral, y a esta hora le voy a poner, esto es Q de X, y aquí está la constante A por E elevado a menos la integral del P de X. Y todo esto está integrado en dx, y todo este cociente que está aquí está integrado en dx después. Esto es una función, he elevado a esta función, este cociente, integrado en x. Y ahora la gracia es que las constantes de aquí, hago una constante, así que el a la puedo sacar fuera de la integral, y queda a dividido por a, así que esencialmente estas dos constantes se van. Y queda una única constante que es el producto de estas dos que están aquí, que de hecho a toda esta constante, para no escribir tanto, es una sola en realidad, la constante c. Queda c por e elevado a menos la integral del p de x de x, menos e elevado a menos la integral de p de x, multiplicado por la integral, y esta exponencial la paso arriba, pero con signo más. Entonces esto lo puedo escribir como q de x por e elevado a la integral de p de x de x. Y todo eso integrado en x. Así que ahí tiene la solución. Esa que está ahí es la solución de la ecuación no homogénea. Esta que está aquí es la solución de la ecuación homogénea. Este es el higo homogéneo. Y este término que está aquí se llama solución particular. Fíjense que la solución homogénea tiene una constante integración. En cambio, la solución particular no tiene ninguna constante integración. No hay nada ahí. No hay nada arbitrario en la parte de la solución particular. Y eso va a ser genérico. Cuando veamos ecuaciones de segundo orden, también vamos a tener que la solución de la ecuación no homogénea va a ser la solución del caso simple, que es la homogénea, más una función que no tiene ninguna constante arbitraria, que se llama la solución particular.
Y eso es típico de las soluciones de las ecuaciones lineales. Siempre. La solución de una ecuación lineal es la solución de la ecuación homogénea más una solución particular. Entonces nos aprendemos I sub P. Entonces la solución de la ecuación no homogénea es la solución de la ecuación homogénea. De hecho, lo podemos tomar con el signo menos aquí para que quede todo esto como un puro término, más la solución particular. Siempre. Así que encontramos entonces la solución a la ecuación de lineal general de primer orden, esa que está ahí. Entonces ustedes me pasan las funciones P y Q de la ecuación diferencial y yo me calculo estas dos integrales. Me calculo esa, le pongo un signo menos, la reemplazo ahí arriba y tengo la solución homogénea. Acá le pongo un signo más, elevo esta, la exponencial, la multiplico por Q, integro y obtengo entonces la solución particular. Y resolví el problema. Para cualquier P y Q. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, ¿vamos a ver algún ejemplo de esta? Ahora vamos a ver, justamente. Entonces, aplicaciones de esto, de esta ecuación diferencial lineal de primer orden. Voy a cambiar de pizarra. Y ejemplo. Cuando ustedes tienen, supongan que tienen una carretera aquí y tienen un autito. Tienen un auto. Y el auto, ¿cierto?, se mueve en esa dirección. El auto no se mueve en el vacío, ¿no? El auto está aquí, hay un fluido, que en este caso es el aire, ¿no? Y ese fluido que está ahí pone resistencia al movimiento del auto. Entonces, cuando ustedes se mueven en este fluido, podría ser aire o podría ser agua, ¿no? Están en una nave, un submarino en las profundidades del mar. Y cuando este vehículo se mueve, entonces el fluido ejerce una fuerza que se opone al movimiento de este vehículo, aparece una fuerza F. Y esa fuerza se llama fuerza de roce viscoso. El roce, fuerza de roce viscoso. F. Y esa fuerza depende de la velocidad del vehículo ahí en el fluido. Y se han hecho experimentos y esta dice que esta fuerza es proporcional a una potencia de la velocidad. Varía con una potencia de la velocidad. Y si la sección transversal de este vehículo es pequeña, entonces cuando la sección transversal es pequeña, el alfa es aproximadamente 1. Si tienen un camión grande, digamos, con una cara grande, el alfa puede ser un poquito mayor que 1. Entonces vamos a suponer que la sección transversal es pequeña, una moto. Entonces vamos a tomar alfa, vamos a pensar que el alfa vale 1. Y si alfa vale 1, y como la fuerza es proporcional, entonces la fuerza tiene que ser proporcional a B.
Y si es proporcional, la fuerza de la magnitud de la fuerza entonces tiene que ser igual a una constante por V. Y esa constante, de alguna manera, tiene que estar relacionada con la viscosidad del fluido. Por ejemplo, no es lo mismo tirarse un piquero en agua, no sé, porque un piquero en una piscina con miel. Yo creo que los efectos son distintos, ¿no? Entonces, el beta, de alguna manera, es una medida de la viscosidad del fluido. Si el fluido es muy viscoso, el beta entonces es enorme y por lo tanto la fuerza de roce viscoso de ese fluido también es enorme para una velocidad, para una misma velocidad de propagación en el fluido. Y como vector, la fuerza siempre se opone a la velocidad. El ángulo que hace la fuerza y la velocidad siempre es de 180 grados, porque F se opone. El roce viscoso no puede acelerar, digamos, el auto. No puede desacelerar. ¿Sí? Entonces, una aplicación de esto, por ejemplo, cuando, cuando en el invierno, ¿cierto?, tengo nubes aquí y empieza a llover, las gotitas estas se desprenden y por acción de la gravedad comienzan a acelerar, ¿no? Y empiezan a aumentar su velocidad. Pero las gotitas no se mueven en el vacío, se mueven en el aire. Y por lo tanto, si considero una gotita, está actuando por un lado la gravedad que la hace bajar el peso de la gotita, m es la masa de la gota, pero también está actuando la fuerza de roce viscoso sobre esa gota. Ahora, la sección transversal de la gotita es chiquitita, así que esta ecuación para la fuerza de roce viscoso funciona súper bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mueve la gotita? ¿Cuál es la dinámica de la gotita? O pueden pensar, en vez de una gota, pueden pensar que tienen un recipiente aquí, un vaso grandote acá, y lo llenan con un líquido, podría ser aceite, tiene algún beta, y toman una bolita aquí de acero y la sueltan en este líquido. Y esta cosa empieza a bajar, por ejemplo. ¿Cómo se mueve esta bolita de acero aquí en el aceite? ¿Cuál es su movimiento? Este problema es exactamente el mismo problema de la gotita de lluvia. ¿Cómo puedo resolver eso? ¿Cómo puedo saber la dinámica o la trayectoria y la velocidad, por ejemplo, que tiene o la aceleración que tiene la masa m esta que está aquí, la bolita de acero? ¿Ninguna idea? ¿Se dan cuenta el problema, no? Entonces, ¿cómo modelo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero saber cómo se mueve algo, qué es lo que tengo que escribir. El desplazamiento
en el tiempo, pero no se me ocurre cómo modelarlo. ¿Quién dicta la dinámica de los objetos, de las partículas? ¿Quién me dice cómo las cosas se mueven? Ustedes tuvieron un curso de mecánica, ¿no? Energía cinética. No. Si ustedes les preguntaran, viene una periodista Canal 13 y les pregunta, ¿qué es lo más importante que usted vio en el curso de mecánica? ¿Qué contestarían? ¿Qué es lo fundamental que aprendieron en el curso de mecánica? ¿No hay respuesta? Bueno, yo se las digo. Deberían tenerlo claro. Las leyes de Newton. Eso es lo más importante. La energía y todo sale como consecuencia de las leyes de Newton. ¿Cuáles son las leyes de Newton? ¿Mm? ¿Cuántas leyes son? Las de inercia, fuerza y acción-reacción. Ya. Entonces, de esas tres, la primera esencialmente está contenida en la segunda. Y la segunda ley de Newton, que establece que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser la masa por la aceleración del cuerpo, ¿no? Si tengo un sistema de fuerza que actúa sobre una partícula, la suma de ese sistema de fuerza es proporcional a la aceleración de la partícula. Entonces, lo que hay que hacer aquí es poner un sistema de coordenadas. Voy a hacer el problema del vasito, que es más, y el mismo problema de la gota de lluvia. Tengo el vasito aquí, y voy a poner la superficie, y voy a poner un sistema de coordenadas aquí en la superficie. Este es el eje Y, X, y el Y lo voy a poner para abajo, porque como la partícula se mueve para abajo, para no tener drama, voy a poner el sistema de coordenadas ahí hacia abajo. Ese es el eje Y, para abajo. El eje Y. Ahí está. Y cuando suelto la bolita esta de cero, en algún instante esto va trabajando y le tomo una foto. Supongamos que se encuentra por aquí.
Cuando se encuentra por ahí, su posición respecto a este origen del sistema de coordenadas es esta coordenada I de t, que es la posición. Entonces, cuando está ahí, ¿qué fuerzas están actuando sobre la masa en ese instante? Como esto tiene masa, este vaso está puesto aquí en la superficie de la Tierra, la gravedad está actuando sobre la masita, así que está actuando el peso hacia abajo. Pero como esto lleva movimiento y tiene velocidad en ese instante, entonces aparece la fuerza de roce viscoso que se opone y tiene 180 grados con la velocidad apunta hacia abajo, y la fuerza de roce entonces apunta hacia arriba en este caso. Se opone al movimiento hacia abajo. Y no hay más fuerza. En el eje X no hay fuerza, solamente está en el eje Y. Entonces, la suma de las fuerzas en el eje Y tiene que ser la masa por la aceleración en el eje Y. Y la suma de las fuerzas aquí para abajo es positivo, el peso es positivo en este caso, la fuerza de roce es negativa, para allá, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser la masa por la aceleración. Y la aceleración, en todas partes, es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Y en este caso, es la segunda derivada de la coordenada y, porque esa es la que está parametrizando el movimiento. Y el peso y la fuerza de roce viscoso es proporcional a la velocidad de la partícula. Y la velocidad, ¿no es cierto? La aceleración en I es la derivada de la velocidad, y eso es la segunda derivada del I a dt, y la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, metros partido por segundo. Entonces, esta ecuación la puedo escribir así, m por g menos la derivada del I, que es la beta veces por di a dt, tiene que ser igual a la masa por la segunda derivada de I respecto al tiempo. Y la ecuación de Newton entonces me entrega esta ecuación diferencial. El movimiento de la partícula esta queda determinada por esta ecuación diferencial. Esta es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton fue, es y será una ecuación diferencial. Cualquier cosa que le digan que no sea eso es mentira. De hecho, Newton tuvo que inventar el cálculo para poder resolver su ecuación. Así que esta segunda ley de Newton, en términos de I, esto es una EDO, ¿no es cierto? De hecho, si la escribo así, la voy a poner ordenadita. M por D2I a dt2 más beta por di a dt, ¿no es cierto? Menos mg igual a 0. Si la escribo, paso todos los términos para un puro lado. Y esto como ecuación diferencial, esto es una EDO, es una ecuación diferencial ordinaria, es de segundo orden, porque tiene segundas derivadas temporales. Acá el I, la variable independiente es el tiempo, y el I es una función del tiempo. Además, esta ecuación tiene las derivadas, todas elevadas a 1, y las segundas derivadas también, así que esta ecuación es lineal. Y además, las funciones que multiplican a las derivadas son todas constantes. La masa es constante, el beta es una constante, el peso es una constante. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal y además tiene coeficientes constantes, o con coeficientes constantes, porque todas las funciones son constantes, no aparece el tiempo explícitamente, con coeficientes constantes.
Entonces, la segunda ley de Newton, entonces me entrega naturalmente una ecuación diferencial de segundo orden. Pero entonces usted me dice, pero profe, yo no sé resolver ecuaciones de segundo orden porque lo único que hemos visto es ecuaciones de primer orden. Tienen toda la razón. Pero si yo ahora hago un cambio de variable y defino B, que obviamente es la velocidad, que es la tasa de cambio de la posición, esta es la velocidad en el eje Y, entonces de B a dt es lo mismo que la segunda derivada del Y. Y lo que era una ecuación diferencial de segundo orden en la variable Y, que eran los metros, que es la posición, la puedo escribir como una ecuación en la variable velocidad. Entonces me queda la masa, la segunda derivada de I es lo mismo que la primera derivada respecto al tiempo de la velocidad, más beta veces el de I a de t es lo mismo que B, y después tiene un término que es mg, menos mg. ¿Me dan cuenta? Y ahora entonces lo que era una ecuación diferencial de segundo orden en la posición se transforma en una EDO de primer orden en lineal, puesto que la función, que es la velocidad y sus derivadas aparecen con potencia 1. Así que de primer orden lineal y con coeficientes constantes. Ahí esto me faltó un tremendo cero aquí. Que es una ecuación, pues si no, no es nada. Esto tiene que ser igual a cero. Así que si ustedes quieren, para llevar esto al lenguaje o lo que hemos visto, dividen por la masa. Y esta ecuación se transforma en dV a dt más beta partido por m por v, ¿no es cierto? Menos mg igual a 0. Entonces identifico esto con la ecuación de primer orden. Esto que está aquí, el p de t si ustedes quieren, y esta función que está aquí, el q de t. Entonces esta ecuación la puedo escribir como dv a dt más p de t por v más q de t igual a 0. Profe, el mg no debería quedar solo como g. ¿Cómo? Sí, el mg no debería ser solo g, el qdt, porque si divide por la masa debería... Ah, me quedó, tenéis toda la razón. G nomás. Gracias. El Q de T es G nomás, sí, porque divido por la masa. Gracias. Así que resulta que esta ecuacioncita entonces del sistema de la bolita que va cayendo, las gotas de lluvia, es una ecuación de primer orden lineal, donde las funciones P de T y Q de T en este caso son constantes. No dependen explícitamente de T. Son rectas paralelas al eje T, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, voy a cambiarme de pizarra y voy a escribir de nuevo esta ecuación. Entonces, lo que quiero encontrar son las soluciones de esta ecuación de B a de t más beta partido por m por v y menos g igual a 0, ¿no? Entonces, el p de t aquí vale beta partido por m y el q de t vale menos g. Que esa era la notación original, ¿no? ¿Estaba?
¿Cómo escribimos la ecuación? Incluso antes. Eso. Dice que está aquí. Tiene la misma estructura. El X es el tiempo ahora. El X, que era la posición aquí, en física, la variable independiente del tiempo. Pero la ecuación es la misma. Y los coeficientes que acompañan a la velocidad, que es la variable que estoy mirando, son constantes. ¿Se fijan? Entonces lo que tengo que leer ahora es la solución. Pues la solución, de hecho, necesito la ecuación homogénea. ¿Cuál es la solución de la ecuación homogénea aquí? Asociada. ¿Cuál es la ecuación homogénea? Bueno, hago el Q de t igual a 0, o sea, tomo G igual a 0 sin gravedad, y la ecuación queda de B de t más beta partido por m, b igual a 0. ¿Cuál es la solución de esta? B de t tenía que ser una constante a por e elevado a la integral de menos p de t, ¿o no? Integrado respecto al tiempo, en este caso que es la variable independiente. Así que el p de t vale beta partido por m, así que beta b de t, la solución homogénea, va como e elevado a menos la integral de beta partido por m de t. Integro esto. Esto es a por elevado a menos beta partido por m por el tiempo. Esto es una constante sobre fuera la integral, y la integral de t es t. Así que encontré, si ustedes quieren, la solución homogénea de la ecuación. Ahí está. ¿Y cuál es la solución de la completa? En la homogénea más la solución particular, ¿no? Y tal como estaba escrita aquí, la solución particular, ¿qué estructura tenía? No, la pizarra anterior incluso. ¿Dónde escribimos la solución aquí? Esta. Acá está la homogénea, y acá tiene la integral del P, y acá tiene otra integral del Q por la integral del P. Entonces lo que hay que reemplazar esto aquí en el P. El primer factor tiene un menos, el que está dentro de la integral tiene un más. Y adelante hay un menos. Fíjense, hay un menos aquí. Entonces, acá está el menos delante de esta cosa, y aquí tengo la integral de esta misma que está acá, que es la solución homogénea, que es este pedazo de ahí, que es elevado a la integral de menos el P. Y ahora aquí había una integral del Q. El Q es la función que tiene que aparecer aquí. ¿Y nuestro Q cuánto vale? Nuestro Q vale menos G. Así que voy a poner el Q, que vale menos G, y tengo que poner aquí E elevado a la integral con signo más cambiado del P de t, que en nuestro caso vale beta partido por m de t. Y todo esto está integrado en dt, y todo este factor multiplica a toda esta integral que está aquí. G es una constante, así que lo puedo sacar fuera de esta integral, la voy a escribir aquí al lado. Entonces la velocidad va como la constante por elevado a menos beta partido por mt, menos, pero menos con menos me da un más, así que me da más g. Y ahora me integro esta cosa, me queda la integral ahora me queda arriba elevado a beta partido por mt de t. Esa integral es elevado a beta m. Y ahora integro esta, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la integral de una exponencial? Es lo mismo. Y lo tengo que dividir aquí por beta partido por m, ¿no?
Porque cuando derive esta función, me tiene que dar lo que está dentro de la integral. Cuando derivo la exponencial, me da la misma exponencial por la derivada de lo que está en el argumento de la exponencial respecto al tiempo, que me arroja el factor beta partido por m, que se cancela con esto. Así que esto me da a por elevado a menos beta partido por mt, más esto me queda un mg partido por beta por elevado a beta partido por mt. Me comí un factor, ¿o no? Me falta... Le falta la homogénea. Ah, me falta... Voy a poner un paréntesis aquí. No multipliqué por este. Lo voy a poner aquí afuera. Esto está multiplicado por e elevado a menos beta partido por mt. Entonces toda esta está multiplicada por elevado a menos beta partido por mt, multiplicado por elevado a menos beta partido por mt. Y cuando multiplico, ¿qué va a pasar? Que estas exponenciales se cancelan. Entonces la velocidad va como una constante a arbitraria todavía por elevado a menos beta partido por mt más mg partido por beta. Y A una constante arbitraria. Esta es la solución, esta es la familia de soluciones. ¿Se dan cuenta, no? Esta que está aquí es la solución general de la ecuación diferencial. La solución general, ¿no es cierto? O la familia de soluciones. Que están parametrizadas estas familias, soluciones, que está parametrizada por la constante A. Para cada A tengo una solución. Entonces, para poder determinar el A, tengo que dar las condiciones iniciales, que no vienen con la ecuación diferencial, no vienen con la ecuación de Newton. Y yo las tengo que imponer por la física o las características iniciales de mi problema. Por ejemplo, si tenía el vaso aquí, lo que voy a hacer aquí es que voy a soltar esta partícula. Si digo que la suelto nomás, la dejo ahí y la suelto. ¿Cuál es la velocidad inicial? Cero. Cero. Entonces la velocidad en cero tiene que ser cero. Va a ser una condición inicial que yo voy a imponer. Yo voy a decir que voy a soltar. Podría tirarla hacia arriba o empujar, ¿no es cierto? Darle una velocidad inicial hacia abajo, no sé, pero la voy a soltar, ¿no? Entonces debo imponer que b de cero tiene que ser cero. Entonces aquí tengo la solución. Evaluemos la velocidad en el tiempo cero. Si lo evalúo en tiempo cero, esto queda elevado a cero, más mg partido por beta, y eso tiene que ser cero. Esto dice que A, esto vale 1, A tiene que ser igual a menos mg partido por beta. Entonces, la condición inicial determina las constantes de integración. De la familia de soluciones, elige una, aquella que justo pasa por la condición inicial que yo estoy imponiendo. Y para eso la constante A tiene que ser menos mg partido por beta. Entonces, el b de t, con nuestra condición inicial impuesta, es menos mg partido por beta por e elevado a menos beta partido por m por el tiempo más mg partido por beta. Y ahí, y esta ya no tiene ninguna constante volando, digamos. Está todo determinado. Porque ya impuse las soluciones. De hecho, si evalúo un t igual 0, esto queda menos mg más mg, 0. Está súper bien. Esta satisface la condición que en t igual 0 parte del reposo. ¿Qué pasa cuando el tiempo es suficientemente grande? Va a terminar con esta clase, que ya estamos medio atrasados. Si el tiempo tiende a infinito, entonces esta exponencial es negativa
y va a decrecer y se va a tender a cero, y la velocidad entonces tiende a mg partido por beta. Así que si las gotas, esta bolita lleva cayendo un buen rato, su velocidad va a tender a un valor constante. Y si tiende a un valor constante, entonces no acelera. Entonces las gotas de lluvia, cuando se desprenden, inicialmente aceleran, pero después de un rato, cuando llegan a la superficie, llegan todas con velocidad constante. Y la velocidad con la cual llegan es el peso de la gotita dividido por el coeficiente beta del aire. ¿Se dan cuenta? Así que las gotas no llegan acelerando los paraguas, llegan con velocidad constante. Que es esta solución que está aquí. Al comienzo aceleran, pero después no. De hecho, por la ley de Newton, para terminar aquí, la ley de Newton, el peso siempre es constante, pero el roce depende de la velocidad. Cuando recién se suelta, la velocidad es cero, pero debido al peso acelera y empieza a aumentar la velocidad y tiene un valor así. Pero si la velocidad es esa, aparece un roce viscoso que es beta veces esa velocidad. Pero sigue acelerando hacia abajo porque el peso la está tirando. Entonces la velocidad empieza a crecer y por lo tanto el roce empieza a crecer, pero cuando el roce llega a un tamaño igual al peso, entonces la suma de las dos fuerzas, la fuerza de roce y el peso, se anulan y la suma de las fuerzas cero justo en ese instante me dice entonces, pero si la suma de las fuerzas es cero, entonces la velocidad, la aceleración es cero, por la segunda ley de Newton. Y si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Y eso es lo que le está pasando a la gota. Está tendiendo a un estado de equilibrio cuando la fuerza de roce se iguala con el peso. De hecho, esto diría que el peso hacia abajo menos la fuerza de roce tiene que ser cero en equilibrio. Y eso de mg menos beta veces la velocidad. Y esto me dice que la velocidad de equilibrio es mg partido por beta, que es justo el valor asintótico de la solución de la ecuación diferencial.